tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de otro módulo del programa de gobierno de Laura Raffo para la Intendencia de Montevideo, con vistas a las elecciones departamentales y municipales del 27 de septiembre. Este segundo módulo que se presentará hoy será Montevideo Olvidado. Primero presentaremos un video y luego Laura se encargará de poner en contexto, y al final de la presentación se abrirá una ronda de preguntas para la prensa. Con ustedes, la candidata a intendenta de Montevideo por el Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente, Partido de la Gente y Partido Nacional. La candidata por la coalición multicolor, Laura Raffo. Olvidados. No tienen acceso a una vivienda digna, con baño, con agua caliente, que no se inunde ni se llueva. Cuando los niños salen para la escuela y las madres y padres para el trabajo, no caminan por veredas, porque no hay. Si es de madrugada o de nochecita, van a oscuras. Hacen largas cuadras para llegar a la parada del ómnibus, y si se pasan por 3 minutos, tienen que esperar 1 hora a la intemperie. En el Montevideo Olvidado, las personas viven al lado de basurales, de cursos de aguas que se inundan, que arrastran desechos y que transmiten enfermedades. 30 años de gobierno del Frente Amplio es demasiado tiempo para no haber resuelto esta injusticia social. Lo que nosotros proponemos es que Montevideo Olvidado sea tratado de una manera única y urgente, con un plan de acción específico para quienes habitan en estas zonas que contemple, por ejemplo, el acceso social a nuevos terrenos para que todos puedan tener una vivienda digna. En los primeros 6 meses de gobierno, la prioridad será identificar los suelos en los que puedan hacerse manzanas y calles con saneamiento e iluminación. A partir de allí, se coordinará un programa de soluciones de vivienda con el Ministerio de Vivienda y el MIDES. Mejor iluminación, poda y limpieza de terrenos baldíos para brindar mayor seguridad. Aumento de las frecuencias de transporte y mejor infraestructura de paradas y refugios. Limpieza de basurales y cursos de agua y creación de un nuevo sistema de recolección de residuos adaptado a cada zona. Fortalecimiento de la red de policlínicas municipales para garantizar una atención más cercana y personalizada, con turnos que contemplen las necesidades de los vecinos. Montevideo Olvidado tiene necesidades únicas y por eso tenemos que tratarlo de manera individual y urgente. Escuchar y darle respuesta a estos vecinos será nuestra prioridad. Buenas tardes para todos. Me parece que las imágenes hablan por sí solas. Hay más de 120.000 montevideanos y montevideanas que sufren serias carencias de acceso a servicios, de acceso a infraestructura básica y que no tienen condiciones de vida digna. Nosotros creemos que la Intendencia tiene que cumplir un rol fundamental para atender esta realidad. Hoy me acompañan, por un lado, Elsa Capillera. Ella es diputada electa por Cabildo Abierto, vive en Casaballe desde que tiene 8 años y trabaja incansablemente no solo en su barrio y en su zona, sino en otros barrios con carencias críticas de Montevideo. Aquí a mi lado también está el Canario Rodríguez, que es mi suplente por el Partido Independiente. El Canario es asistente social, trabaja hace más de 25 años en programas de inserción social de jóvenes, en programas con clasificadores de basura, en programas para personas en situación de desempleo, y tiene un profundo conocimiento de las necesidades de estas personas que ustedes mismos pudieron ver en el video anterior. Ellos están coordinando y han terminado de elaborar un plan de acción específico para Montevideo Olvidado, porque las necesidades de esta población son únicas, son urgentes y por lo tanto hay que atenderlas de manera diferenciada. No podemos atenderlo de la misma manera que al resto de las zonas de Montevideo,
porque necesitan soluciones individuales y únicas. Este plan que ellos han coordinado, y le doy la bienvenida a la ministra de Vivienda, Irene Moreira, gracias por acompañarnos. Este plan que ellos han coordinado lo han trabajado con todo este equipo que está aquí a nuestro costado, mujeres y hombres profesionales y técnicos que han trabajado incansablemente para dar una solución urgente al Montevideo olvidado. El plan también fue coordinado con los actores del Gobierno Nacional que, por supuesto, hay que trabajar en conjunto. Por eso hoy nos acompaña la ministra de Vivienda y también hemos coordinado acciones con el MIDES y con el Ministerio del Interior. Déjenme contarles un poco más en detalle de qué se trata este plan, pero como siempre ustedes en laurarraffo.uy van a tener no solamente el video que acabamos de ver y este streaming, sino que van a tener el documento, el archivo de PDF completo, donde está explicada toda la situación que sufren estos montevideanos y montevideanas y cuál es el plan de acción que nosotros tenemos propuesto para ellos. El primer punto del plan es muy importante y tiene que ver con el acceso a una vivienda digna. ¿Cuál es el rol de la Intendencia en este punto? El rol de la Intendencia en este punto es asegurar el acceso a nuevos terrenos. Montevideo tiene un plan de ordenamiento territorial que data del año 98 y tiene unas nuevas directrices del año 2013. Ese plan es el que establece qué terrenos y qué suelos de Montevideo son urbanos y cuáles son rurales. Y por lo tanto establece qué terrenos pueden ser amanzanados, pueden tener calles, veredas, iluminación y saneamiento y cuáles quedan fuera de los márgenes urbanos. Lo que ha sucedido es que por decreto no se puede congelar una realidad. El deseo social de los habitantes de Montevideo por encontrar una vivienda digna, sumado a la economía informal y sumado al crecimiento demográfico, han hecho que esos límites se fueran corriendo de hecho y que la normativa no estuviera acorde a ese corrimiento. En Montevideo hay 330 asentamientos irregulares que, lejos de ir disminuyendo en los últimos años, según el mismo informe del Ministerio de Vivienda, han crecido. Hay 12 más que surgieron en los últimos años. Cuando uno le pregunta a las personas que viven en asentamientos irregulares por qué es que ocuparon esa tierra, que en general son tierras rurales, ellos te contestan que es porque no han tenido acceso a otros terrenos y a vivienda. Por eso, como primer punto de nuestro plan, vamos a identificar en los primeros 6 meses de gobierno todos los terrenos en zonas adecuadas que sean pasibles de ser loteados y dotados de infraestructura como calles, veredas, iluminación y saneamiento. Y luego de haber identificado estos terrenos, vamos a coordinar en conjunto con el Ministerio de Vivienda, que es quien tiene que garantizar la vivienda, y con el Ministerio de Desarrollo Social para que pueda haber planes de vivienda que realmente sean efectivos para proveerle una solución al Montevideo olvidado. Y ese es el rol fundamental que debe cumplir la Intendencia. Y otro punto de nuestro plan, además de la vivienda digna, es la mayor seguridad de estas zonas. Si será importante la Intendencia y sus competencias para garantizar mayor seguridad, a través de diversos mecanismos. El primero de ellos es un sistema de coordinación que estamos proponiendo entre la Intendencia, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Desarrollo Social. Una coordinación que va a depender directamente del secretario general de la Intendencia y que va a estar coordinada con los municipios, con equipos de asistencia barrial. Los municipios ya tienen personal para poder cumplir con esta tarea, pero no se está coordinando adecuadamente. El segundo punto para mejorar la seguridad tiene que ver con la mejor iluminación de los barrios y los asentamientos. Cada municipio va a tener que hacer un relevamiento en 2 meses de todos los puntos y zonas oscuras que haya en sus municipios, diferenciados por barrios y por zonas, no solo en terrenos que no estén habitados, sino en todas aquellas columnas de luz que no tienen puestos los focos, y a partir de ese relevamiento se va a hacer un programa inmediato de iluminación y sobre todo de instalación de luminarias antivandálicas, que es lo que más necesitan estas zonas. También, obviamente, habrá que fiscalizar como tercer punto todo lo que tiene que ver con los predios, con los descampados, con los terrenos baldíos, que si son terrenos municipales hay que mantenerlos
obviamente cortados, limpios, que no representen riesgos para la población, pero cuando están en manos de privados, la encargada de fiscalizar que el privado tenga el terreno en condiciones es la Intendencia. En cuarto lugar, hay que garantizar que todos los espacios públicos, como las plazas y los parques, sean realmente un lugar de disfrute y de esparcimiento para quienes habitan en estas zonas, que no sean vandalizados, que no estén ocupados por personas que cometen delitos y que tiene que ayudar a la fiscalización de esta materia, por supuesto, que es la Intendencia. ¿Cómo garantizando la convivencia, dotando a estos parques de educadores, de personas profesores de educación física y coordinando también aquí en este punto con las secretarías nacionales que trabajan al respecto, el Ministerio de Educación y Cultura, la Secretaría de Deportes y a través de una unidad que ya existe en la Intendencia y que hoy no está dándosele el poder que tiene en esta materia, que es la unidad de la Intendencia de Esparcimiento y la unidad de temas culturales también. El tercer punto en nuestro programa de Montevideo Olvidado tiene que ver con más transporte y mejor infraestructura. ¿Ustedes sabían que en los últimos 40 años no se han revisado las frecuencias y las líneas, los recorridos, el diseño de recorridos del sistema de transporte? Nosotros lo que tenemos que hacer es una revisión urgente de estas líneas, frecuencias y horarios de transporte público en el Montevideo Olvidado. ¿Para qué? Para trazar un plan adecuado a las necesidades de los vecinos en estas zonas, que contemplen los horarios escolares, los horarios de trabajo. Hay que dotar también de mayor cantidad de líneas locales de ómnibus. Y sí, y por supuesto, mejorar la infraestructura de esas paradas, porque son paradas que reciben mucha cantidad de gente en los horarios pico y prácticamente no tienen infraestructura. También hay que mejorar la conectividad de la zona norte del departamento. Hoy por hoy el sistema de transporte tiene un sistema en B corta. Si uno se quiere desplazar de un barrio al noroeste de Montevideo, un barrio al noreste de Montevideo, ¿qué tiene que hacer? Venir hasta el centro y después desplazarse. Y no hay conectividad entre esos barrios. Esto, entre otros temas, para mejorar el transporte y la infraestructura. Otro punto muy relevante tiene que ver con la limpieza. Nosotros vamos a tener un capítulo del programa de gobierno específico para limpieza, del mismo modo que también vamos a tener un capítulo del programa de gobierno específico para transporte y movilidad. Yo hoy les estoy contando las soluciones particulares de estas dos áreas tan importantes, transporte y limpieza, para este Montevideo Olvidado. En el caso de Montevideo Olvidado, lo que hay son gran cantidad de basurales y de cursos de agua que arrastran desechos. Se han detectado más de 200 basurales en Montevideo, la mayoría de los cuales están instalados en el Montevideo Olvidado. Nosotros proponemos una limpieza sostenible de basurales y acá está la diferencia. ¿Cuántas veces se han limpiado los basurales en Montevideo? Infinitas veces, pero vuelven a crecer. ¿Por qué? Porque si no, no se da una solución de fondo. La solución de fondo tiene que ver con atacar las causas de por qué se forma el basural. Entonces nosotros proponemos, al mismo tiempo de limpiar los basurales, proveer una solución diferenciada de recolección de residuos para los asentamientos. Hoy por hoy, el entramado de calles y de pasillos que tienen los asentamientos hace que el sistema de recolección de residuos sea prácticamente inexistente. Los asentamientos tienen en su periferia determinado número de contenedores, que en general es insuficiente, que hace que los vecinos tengan que atravesar todo el barrio, todo el asentamiento para llegar hasta ese contenedor, que muchas veces además se encuentra desbordado porque no contempla las cantidades de basura que se generan en el asentamiento. Entonces proponemos, además de la limpieza de los basurales, generar un plan trabajado con los vecinos de recolección individualizada, tomando en cuenta las características de cada asentamiento porque cada uno es diferente. En último lugar, pero el programa completo lo van a poder ver en el documento, pero el último que quería destacar hoy también es el trabajo importantísimo que tiene que tener la Intendencia en materia de acceso a la salud. Hoy la Intendencia cuenta con 23 policlínicas municipales que dan servicios, pero que por ahora resultan insuficientes, tanto por sus horarios como por la cantidad de personal que poseen. Nosotros estuvimos trabajando con ACE para garantizar, dotar a estas policlínicas municipales de mayores horarios,
de mayor cantidad de profesionales y poder dar una respuesta en salud mucho más cercana, que contemple las necesidades de los vecinos y que contemple, por ejemplo, que no hagan cola para sacar número. Vamos a reimplementar el sistema de gestión que ofreció ACE a las policlínicas municipales para que los vecinos puedan sacar número en las sacar hora en las policlínicas por teléfono o vía web también. Este es un resumen de los distintos puntos que contempla nuestro programa de Montevideo Olvidado. Creo que lo más importante es destacar que esta realidad existe. Lo vieron ustedes a través de las imágenes. Existe hoy en Montevideo. Y esta realidad tiene que ser contemplada de manera urgente porque hay personas que no están teniendo las condiciones de vida que se merecen, no hay justicia social y por eso la urgencia, y de manera única, porque estas problemáticas son específicas, son únicas y son particulares, y por eso tienen un plan a medida. Les agradezco muchísimo su atención y bueno, abrimos a preguntas. Radio Universal. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Valentín de Negris de Radio Universal, Mesa Grande programa. Yo le quería preguntar... Se escucha un poquito bajo el micrófono, disculpen, yo no estoy escuchando. ¿Ahora? Ahora sí. Usted en repetidas ocasiones mencionó que al Frente Amplio le molesta cuando se habla del Montevideo Olvidado. ¿Usted por qué cree que sucede esto? ¿Por qué cree que al Frente Amplio le cuesta reconocer la existencia del mismo? Gracias por la pregunta. Hoy en realidad no estamos acá para hablar del Frente Amplio. En breve creo que le molesta porque, bueno, porque existe, lamentablemente, y no lo han podido solucionar. Pero hoy estamos acá para contar las soluciones que nosotros tenemos pensadas para el Montevideo Olvidado. Y son soluciones que tienen que ser tratadas de manera urgente y que tienen que implementarse de una vez por todas. La Intendencia tiene un rol fundamental a cumplir. Esto es tarea de la Intendencia, esto es competencia de la Intendencia. Lo tenemos que hacer de una vez por todas y coordinar bien con el Gobierno Nacional. Gracias, Jimena, por la pregunta. El Plan Integral de Gestión Integral de Residuos lo vamos a presentar como un nuevo capítulo del programa de gobierno y contempla, por supuesto, todo eso que tú acabas de mencionar. Contempla a toda la ciudad y cómo hacer una gestión integral desde antes que se empieza a generar el residuo hasta su disposición final. Y es absolutamente importante pensar en ese círculo y en cómo transformarlo en un círculo virtuoso en lugar de vicioso. Hoy lo que estamos presentando es una solución específica para el tema de la basura en los asentamientos y en el Montevideo Olvidado. El Canario Rodríguez ha trabajado mucho con recicladores y tiene mucha experiencia de trabajo de por qué se generan esos basurales y qué le pasa a las familias de recicladores, que más del 60% viven en el Montevideo Olvidado. Me gustaría pasarle la palabra al Canario para que les pueda hablar un poco más de esta problemática de la basura en el Montevideo Olvidado. Como decía Laura, en el Montevideo Olvidado, buena parte de las familias que allí viven, de alguna manera utilizan la basura como medio de vida. La reclasificación de residuos es parte de los ingresos que allí generan. Las soluciones que se han tratado de implementar desde el gobierno departamental desde hace muchos años no han dado resultado, entre otras cosas porque no parten de las necesidades de la gente que se dedica a esto. Entonces, los clasificadores de residuos son parte de la solución al problema de la basura en el Montevideo Olvidado, no del problema. Son parte de la solución y son parte fundamental de la solución. De la misma manera que son parte fundamental de la solución todos los vecinos y vecinas que deberían disponer
de los elementos necesarios para poder clasificar en sus domicilios y de esa manera facilitar el proceso de recolección y posterior clasificación de la basura. A ese tipo de cuestiones es a las que hay que centrarse, a las que hay que darle prioridad para solucionar el tema de la basura en el Montevideo Olvidado. Hola, buenas tardes. Mariela Martínez de Canal 4. Una doble consulta, por un lado con el tema de lo que hace a la recolección de residuos y tal vez un poco más allá de lo que son los asentamientos, y otro con respecto al de la vivienda. Con respecto al de la vivienda, ya que tiene medido la cantidad de asentamientos y población que allí vive, si está calculado cuánto significaría el esfuerzo presupuestal para hacer frente a la realidad que ustedes se plantean, a los cambios que se plantean, y si esos recursos provendrían desde el Gobierno Nacional y la Intendencia de Montevideo a la vez. Y por el lado de lo que tiene que ver con la recolección de residuos, ayer justamente pasábamos un informe en nuestro noticiero donde se evidenciaban algunas situaciones críticas en la capital. Y, por ejemplo, se veía a la gente en las paradas de los ómnibus conviviendo allí con la basura. Muchos de los vecinos decían que reparan los contenedores y después la gente también tira la basura afuera. La consulta también es si en definitiva ustedes creen que el sistema de contenedores que actualmente tenemos es el que tiene que continuar o por lo menos a futuro hay un cambio también, se proyecta un cambio en ese sentido. Muchas gracias. Gracias a ti. Arrancando por el acceso a una vivienda digna. Acá tenemos que distinguir lo que son las competencias y lo que tiene que hacer la Intendencia y lo que tiene que hacer el Gobierno Nacional. Pero si bien tenemos que distinguir las competencias, tenemos que actuar de manera coordinada. No es casualidad que hoy esté la ministra de Vivienda acompañando este lanzamiento, porque el tema de la solución de vivienda le compete al Ministerio de Vivienda y, por supuesto, para atender a esta población vulnerable, al MIDES. Pero lo que sí le compete a la Intendencia, y en lo que la Intendencia ha estado en falta, es en adaptar la normativa de los suelos de Montevideo para garantizar el acceso a nuevos terrenos que puedan amanzanarse, iluminarse, darle saneamiento y acceso a todos los servicios, porque esos terrenos son los que tienen que estar disponibles para hacer urbanizaciones sostenibles. El relevamiento de esos terrenos se tiene que trabajar desde la Intendencia y la decisión de en cuáles avanzar con esta infraestructura tiene que hacerse en conjunto, porque allí, encima de esos terrenos, van a estar las construcciones del plan de vivienda quinquenal que resuelva el Ministerio de Vivienda. Y eso es el tipo de coordinación que ha estado faltando en estos años. Respecto a la basura, es un tema muy complejo, estamos de acuerdo, la problemática es muy grande. Déjennos generar un poco de expectativa y presentárselos en el próximo capítulo de nuestro plan de gobierno. Una cosa que nos gusta de poder presentar nuestro plan de gobierno en partes es poderle dar el espacio de discusión a cada tema por separado y que la población pueda preguntarse, pueda informar y pueda ver las características. Hoy, la verdad, preferimos centrarnos en el Montevideo Olvidado, pero por supuesto que todos los detalles, desde que se empieza a generar residuo hasta su disposición final, están contemplados en el programa de gestión integral de residuos que vamos a presentar en breve. Gracias. Buen día, ¿qué tal? Anabela Aparicio de Subrayado. Quería consultarle respecto al tema de las policlínicas, las propuestas que hacían en ese sentido. En el área de salud a veces la falta de profesionales y la falta de personal médico es un problema, por más que esté la voluntad de abrir nuevas policlínicas o poner más horarios. ¿Cómo están manejando esta posibilidad y qué inversión o qué gasto implicaría también el reforzar el servicio de policlínicas barriales? Hemos trabajado en conjunto con ACE en esta materia porque es absolutamente fundamental la coordinación. Hoy el personal de las policlínicas de la Intendencia es personal de la Intendencia, de convenios con la UDELAR y convenios con ACE, es decir, que no habría problemas en ese sentido. Acá lo que estamos hablando es de reforzar los horarios, porque el vecino llega, y acá me gustaría pasarle la palabra a Elsa Capillera, que como les conté, vive desde los 8 años en Casaballe, y ella sabe lo que son las colas que se forman y cómo está funcionando hoy el sistema de policlínicas. Más allá de que nosotros las hayamos visitado, creo que ella de primera mano les puede contar mejor la vivencia de los vecinos. Gracias, buenas tardes para todos. Bueno, sí, realmente para los vecinos es fundamental reforzar estas policlínicas porque los vecinos tienen que ir a las 4 de la mañana para tener
obtener un número de los 10 que dan, por ejemplo, para un odontólogo, así para un especialista. Así que esto es fundamental en esta parte de la salud, atenderlo. Y vos me contabas, Elsa, también, me habías contado situaciones que has visto de adolescentes y de familias completas, de cómo a veces no tienen el acceso a esos servicios fundamentales de asesoramiento, en situaciones también de embarazo adolescente y en muchas situaciones en las cuales las familias necesitan acceder a estos servicios, ¿no? Que también has vivido situaciones de ese tipo en las cuales hay carencia de asesoramiento, ¿no? Promover la educación para que estas cosas no sucedan, ¿no? Prevención, sobre todo en los adolescentes, que después que tienen el problema lo afrontan, pero creo que no hay una necesidad de llegar a eso, sino previniendo es la mejor, educando, sí. Buenas tardes, Mariana Abreu de TV Ciudad. Quería hacer 2 consultas. Ay, perdón, te escucho muy bajito, discúlpame. ¿Voy a sacar el tapabocas? O acércate más el micrófono. ¿No? ¿Ahí? Ah, perfecto. Porque sentía un eco. 2 preguntas, una vinculada a la movilidad y otra a los clasificadores. La Intendencia de Montevideo ya viene realizando varios planes con clasificadores de residuos, planes de reconversión laboral, pasaje de carros de caballos a motocarros. ¿Se va a potenciar estos planes? ¿Se va a proponer otros distintos? ¿Se van a sacar estos planes porque se piensa que no funcionan? Y después, con respecto a la movilidad, es crítico lo que sucede algunas horas con las frecuencias de ómnibus. El sistema de transporte ya da pérdida, digamos, y tiene que ser subsidiado. ¿Se va a invertir más dinero? ¿Se va a sacar frecuencias para poner en otros horarios o en otras zonas? Y si piensan también algo vinculado a la movilidad que no tiene que ver con bus, sino, por ejemplo, bicicletas o movilidad sostenible alternativa. Muchas gracias. Respecto a los clasificadores, lamentablemente los diversos intentos que hubo de brindarle mayor formalidad al trabajo de los clasificadores y poder fortalecer ese trabajo como medio de vida no han funcionado. Hoy los clasificadores que obtienen un sueldo formal en realidad logran generar menos ingresos para sus hogares que si siguen haciendo la clasificación informal. Entonces tenemos que pensar en nuevos sistemas que contemplen la verdadera situación de la familia completa y cómo puede haber una solución integral para los clasificadores. Ahora le paso la palabra al Canario que puede complementar sobre este tema. Respecto a movilidad y transporte, que por supuesto es un capítulo fundamental del plan de gobierno, ahí nuestro referente es José Luis Alonso, que está sentado aquí a nuestro costado, es quien está coordinando el plan. Se van a contemplar una serie un plan de acción muy específico y una serie de medidas. Hoy las medidas que presentamos para movilidad y transporte refieren únicamente al Montevideo olvidado y tienen que ver con la mejora de las frecuencias, la mejora de la conectividad en la zona norte y la mejor infraestructura de paradas. En nuestra propuesta global de movilidad y transporte van a estar contempladas otros temas como los que tú mencionabas, cómo lograr una mejora del transporte público, cómo incorporar el transporte activo, como son las bicisendas, y al lograr que la gente también camine hacia los lugares, el cómo conectar mejor toda la zona metropolitana. Son todos temas que van a estar contemplados en nuestro capítulo Montevideo Más Ágil, que va a tener las soluciones completas que presentamos de movilidad y transporte. No sé si querés agregar algo sobre los clasificadores, de tu experiencia en el trabajo con ellos. Me parece que ahí es importante tener en cuenta que esto debe tratarse de un trabajo sostenido, de una estrategia de trabajo que debe sostenerse en el tiempo y profundizarse. No puede ser quedarse en el anuncio de un plan, de un programa, de un proyecto que cuando se apagan las luces de las cámaras deja de funcionar y cuando los involucrados empiezan a identificar que eso no funciona, no son escuchados. Parece que hay que pensar en una estrategia de trabajo, hay que desarrollar una estrategia de trabajo que tenga a los clasificadores y a sus familias en el centro de la solución.
Ahí los instrumentos que nosotros presentamos en el Montevideo se reactiva, sobre todo los que tienen que ver con el Montevideo Emprende, ahí hay una pista importante para seguir de trabajo. Nosotros queremos ir por ahí. Queremos ir por ahí porque nos parece que efectivamente hay una oportunidad para cambiar esa realidad y porque, insisto, los clasificadores y sus familias son parte de la solución, generan empleo, generan actividad económica y son parte de una cadena que también genera recursos antes y después de ellos. Así que me parece que por ahí es la pista del trabajo para desarrollar una estrategia sustentable en la materia. Le voy a pasar la palabra a Elsa, que quiere agregar algo respecto al tema de la limpieza. Sí, además los vecinos quieren involucrarse, ser parte de la solución y de su propio rescate. No quieren nada regalado. Así que eso es muy importante y es donde vamos a apuntar para trabajar. Que quieren soluciones que los integren a ellos en el armado de la solución. Nosotros todo lo que hemos trabajado respecto al Montevideo Olvidado fue charlando con la gente que vive en los barrios, en los asentamientos. Y Elsa siempre usa esa expresión porque proviene de un asentamiento y ahí sigue viviendo. Es decir, yo no quiero que me regalen, quiero que me ayuden con una solución en la cual yo sea parte y sea protagonista. Y la verdad es lo que tenemos que darle como solución a las personas que habitan en el Montevideo Olvidado, que precisamente ellas fueron las que acuñaron la expresión hemos sido olvidadas. No hay que olvidarlas más, hay que tenerlas presentes, tienen que ser nuestra absoluta prioridad. Sí, si me permite otra pregunta. En cuanto al programa de salud mental comunitaria, me gustaría saber cómo piensan instrumentarlo en la práctica y cómo sería el trabajo de captar a las personas que necesitan ese servicio. Esa es una demanda muy grande que hemos encontrado entre los vecinos. Una demanda que ha quedado muy de manifiesto también durante la pandemia, donde fue notorio, no solo en el Montevideo Olvidado, sino en todo el Uruguay, cuando se dispuso de la línea para asesoramiento a las personas que estaban cursando ya sea una depresión o una situación de salud mental, la línea recibió muchísimas llamadas. Entonces nos parece fundamental que en las policlínicas haya acceso a este tipo de profesionales y de especialistas. Nosotros cuando trabajamos en conjunto con ACE para entender mejor qué especialidades tendrían que tener estas policlínicas, se nos hizo mucho hincapié en eso, porque los asistentes en materia de salud mental son fundamentales en el entendimiento de toda la integridad de la salud de una persona. Y entonces no pueden no estar presentes. Entonces la idea es que las policlínicas puedan estar dotadas de ese personal, además de tener el médico general, además de tener enfermería, además de tener ginecología, poder contar también con estos especialistas. Muchísimas gracias a todos. Hay mujeres, hombres, niños, niñas y jóvenes que en Montevideo han sido olvidados. No tienen acceso a una vivienda digna, con baño, con agua caliente, que no se inunde ni se llueva. Cuando los niños salen para la escuela y las madres y padres para el trabajo, no caminan por veredas, porque no hay. Si es de madrugada o de nochecita, van a oscuras. Hacen largas cuadras para llegar a la parada del ómnibus, y si se pasan por 3 minutos, tienen que esperar 1 hora a la intemperie. En el Montevideo Olvidado las personas viven al lado de basurales, de cursos de aguas que se inundan, que arrastran desechos y que transmiten enfermedades. 30 años de gobierno del Frente Amplio es demasiado tiempo para no haber resuelto esta injusticia social. Lo que nosotros proponemos es que Montevideo Olvidado sea tratado de una manera única y urgente, con un plan de acción específico para quienes habitan en estas zonas que contemple, por ejemplo, el acceso social a nuevos terrenos para que todos puedan tener una vivienda digna. En los primeros 6 meses de gobierno la prioridad será identificar los suelos en los que puedan hacerse manzanas y calles con saneamiento e iluminación. A partir de allí,
se coordinará un programa de soluciones de vivienda con el Ministerio de Vivienda y el MIDES. Mejor iluminación, poda y limpieza de terrenos baldíos para brindar mayor seguridad. Aumento de las frecuencias de transporte y mejor infraestructura de paradas y refugios. Limpieza de basurales y cursos de agua y creación de un nuevo sistema de recolección de residuos adaptado a cada zona. Fortalecimiento de la red de policlínicas municipales para garantizar una atención más cercana y personalizada, con turnos que contemplen las necesidades de los vecinos. Montevideo Olvidado tiene necesidades únicas y por eso tenemos que tratarlo de manera individual y urgente. Escuchar y darle respuesta a estos vecinos será nuestra prioridad.